liturgia, en el contexto de la cena pascual, en realidad es la cena pascual, ¿no? Lo que anticipa la Pascua, es decir, el misterio de la muerte y la resurrección de Jesucristo. Hoy estamos en el segundo acto, pero nosotros, al celebrar este acto, sabemos también que va unido, ¿verdad?, al misterio pascual, y que la muerte de Jesús, que es una muerte redentora, pues no es el final de todo. Es la cumbre, es, por así decir, la incorporación de Jesús, y así nos lo presenta el evangelista San Juan, en su evangelio, ¿verdad?, Jesús, que libre y soberano, deliberadamente camina hacia la cruz. Y la cruz es el trono que Dios Padre le ha preparado, ¿no? Es paradójico, pero es así. Es la entronización, pues, del Hijo del Hombre, que muere para redimir a todos los hombres. Cada vez que escuchamos este relato de la Pasión según San Juan, emocionados, pues podríamos pensar, ¿no? Tendríamos que pensar nosotros. ¿Y nosotros qué habríamos hecho? Porque han desfilado bastantes personajes. Cada uno cumple su papel. Pero nosotros, si hubiéramos estado allí, ¿qué habríamos hecho? Hemos visto una serie de personajes, empezando por Judas, el amigo desengañado de Jesús, que cayó al abismo de la traición, ¿verdad? Hemos visto también a los soldados, los guardias, que cumplen órdenes, pero órdenes injustas, indignas. Hemos visto también a los sacerdotes, las autoridades del pueblo, que obran mal en nombre de Dios. Hemos visto también a Pedro, el discípulo de Jesús, que parece que se iba a comer el mundo, ¿verdad?, que se enfrentaba a todo el mundo para defender al Maestro, y que lo negó 3 veces. Hemos visto a Pilato, el gobernador romano, que para que no se armara mucho el lío, para evitar problemas y una sublevación de la gente, lo que hace es condenar a un inocente. Hemos visto también al gentío. Muchos de ellos seguramente estaban también el Domingo de Ramos, aclamando a Jesús con entusiasmo, ¿no?, que entraba en Jerusalén, y que ahora oyen el tumulto sanguinario y se suman también al alboroto, ¿verdad? Crucifícalo, crucifícalo, dice. También los hay que no toman parte, que están como espectadores pasivos, no se ponen ni a favor ni en contra de Jesús, simplemente dejan correr los acontecimientos. Hemos visto a María, a las mujeres y al discípulo amado, que están a los pies de Jesús, que se mantienen firmes hasta el final. Y hemos visto también a José de Arimatea y a Nicodemo, que eran, pues, gente rica, que eran discípulos clandestinos de Jesús y que se ocupan de la sepultura de Jesús, del sepulcro de Jesús, ¿verdad? Pero sin creer todavía en su resurrección, solamente depositar el cadáver de Jesús. Bien, pues frente a todos estos personajes y algunos que me dejaban, ¿en qué lugar estaríamos nosotros, no? ¿Qué habríamos nosotros? ¿Qué habríamos hecho? A Jesús lo crucificaron los judíos, ¿verdad? Pero el responsable de la muerte de Jesús, ¿verdad?, somos todos.
Todos contribuimos al mal del mundo. A Jesús lo crucificó el mal del mundo. El que venía a predicar la verdad. El que dio la vida por ser testigo de la verdad. De la justicia. Y que murió por amor. Sin embargo, es víctima de la maldad del mundo. ¿Sí? ¿Qué lugar hubiéramos tenido nosotros ahí? Seguramente que con nuestra conducta también hemos contribuido a ese mal. Y somos también responsables de la muerte de Jesús. O tal vez, si no hemos contribuido mucho a ese mal, también puede ser que seamos espectadores pasivos, ¿no? Indiferentes, neutrales. Como esa gente un poco impasible que contemplaba los hechos de manera pasiva, ¿verdad? Sin comprometerse, sin aliviar el sufrimiento, sin evitar que se condenara a un inocente. Bien, lo que está claro es que Jesús murió por amor, que Él dio la vida por amor, y que nosotros tenemos que entender, ¿verdad?, que ese lenguaje del amor es el único que puede cambiar el mundo, y el único que nos puede cambiar a nosotros. Por eso tenemos que elegir el camino de Jesús. Como todo cristiano, ¿verdad? Tenemos que seguir el camino del Maestro, el camino de la entrega, el camino del sacrificio, el camino del amor. Y hoy, contemplando la cruz de Jesús, pues tenemos que hacer un acto de fe. Todos tenemos que hacer un acto de fe. De reconocer nuestros propios pecados, nuestra contribución a ese mal responsable de la muerte de Jesús, nuestros propios pecados, o nuestra indiferencia también, que también es un pecado. Decisión. Tenemos que hacer ese acto de fe y tenemos que pensar que Jesús nos amó con un amor total, con un amor infinito, y que Jesús ha roto esa espiral, la espiral del mal, eso que existe tanto en nuestro mundo, ¿verdad? Fíjese cuántas víctimas de la injusticia hay en el mundo, cuántos refugiados, ¿verdad?, perseguidos, cuántos miles de refugiados hay viviendo en otros países que los acogen, con las puertas, con las manos abiertas, ¿verdad? Cuántas víctimas de la sociedad, del terrorismo, de la violencia, ¿verdad?, de la guerra, cuántas injusticias, cuánta corrupción, cuánto mal hay en nuestro mundo. Y sin embargo sabemos que el mundo se salvará por el amor. Tenemos el ejemplo de Cristo, que ha dado su vida por nosotros. Bien, pues vamos a contemplar a Jesús, ahora lo vamos a adorar, a Jesús en la cruz, ¿verdad? Vamos a sentir un profundo agradecimiento a Cristo que ha dado la vida por nosotros, que se ha entregado para que nosotros salgamos de esa espiral también, ¿no? Para que unamos al pecado y vivamos para Él. Vamos a hacer ese acto de fe, vamos a amarlo y vamos a sentir también esa llama que se encendió precisamente esa tarde del Viernes Santo, ¿no?, con la muerte de Jesús. Jesús prendió una llama, es la llama del amor. Y esa llama tiene que seguir prendida también, en nosotros mismos, en nuestras familias, en nuestra sociedad, pero sobre todo en la Iglesia, ¿verdad?, que como nos ha dicho también San Juan, brota del costado de Cristo abierto, brotó agua y sangre. El agua del Espíritu, el agua del bautismo, ¿verdad?, y la sangre de la Iglesia. Y ahí hemos nacido nosotros, del costado abierto de Cristo, es decir, del amor de Cristo. Que esa llama siga siempre viva en nosotros, que es Espíritu. Amén. Padre Papa Francisco, para que Dios, que lo llamó al orden episcopal, lo asista y proteja para bien de la Iglesia como guía del pueblo santo de Dios. Dios Todopoderoso y Eterno,
cuya sabiduría gobierna todas las cosas. Atiende bondadoso nuestras súplicas y protege al Papa, para que el pueblo cristiano gobernado por ti, bajo el callado del sumo pontífice, progrese siempre en la fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por nuestro obispo Juan Luis Cipriani, por todos los obispos, presbíteros y diáconos, y por todos los miembros del pueblo santo de Dios. Dios Todopoderoso y Eterno, cuyo Espíritu santifica y gobierna todo el cuerpo de la Iglesia, escucha las súplicas que te dirigimos por todos tus ministros, para que con la ayuda de tu gracia cada uno te sirva fielmente en la vocación a que le has llamado. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por los catecúmenos, para que Dios nuestro Señor les ilumine interiormente. Y una hermana catecúmena que será bautizada en nuestra parroquia aquí en la próxima vigilia pascual, para que a estos catecúmenos les abra con amor las puertas de la Iglesia y así encuentren en el bautismo el perdón de sus pecados y la incorporación plena a Cristo nuestro Señor. Dios Todopoderoso y Eterno, que haces fecunda a tu Iglesia, dándole constantemente nuevos hijos, acrecienta la fe y la sabiduría de los catecúmenos, para que al renacer en la fuente bautismal sean contados entre los hijos de adopción. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por todos aquellos hermanos nuestros que creen en Cristo, para que Dios nuestro Señor asista y congregue en una sola Iglesia a cuantos viven de acuerdo con la verdad que han conocido. Dios Todopoderoso y Eterno, que vas reuniendo a tus hijos dispersos y velas por la unidad ya lograda. Mira con amor a toda la grey que sigue a Cristo, para que la integridad de la fe y el vínculo de la caridad congregue en una sola Iglesia a los que consagró un solo bautismo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por el pueblo judío, el primero a quien Dios habló desde antiguo por los profetas, para que el Señor acreciente en ellos el amor de su nombre y la fidelidad a la alianza que selló con sus padres. Dios Todopoderoso y Eterno, que confiaste tus promesas a Abraham y su descendencia, escucha con piedad las súplicas de tu Iglesia, para que el pueblo de la primera alianza llegue a conseguir en plenitud la redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por los que no creen en Cristo, para que iluminados por el Espíritu encuentren también ellos el camino de la salvación. Dios Todopoderoso y Eterno, concede a quienes no creen en Cristo que viviendo con sinceridad ante ti lleguen al conocimiento pleno de la verdad. Y a nosotros concédenos también que, progresando en la caridad fraterna y en el deseo de conocerte más, seamos ante el mundo testigos más convincentes de tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también, hermanos, por los que no admiten a Dios, para que por la rectitud y sinceridad de su vida alcancen el premio de llegar a Él. Dios Todopoderoso y Eterno, que creaste a todos los hombres para que te busquen, y cuando te encuentren, descansen en ti. Concédeles que en medio de sus dificultades, los signos de tu amor y el testimonio de los creyentes les lleven al gozo de reconocerte como Dios y Padre de todos los hombres. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por los gobernantes de todas las naciones, para que Dios nuestro Señor, según sus designios, les guíe en sus pensamientos y decisiones hacia la paz y libertad de todos los hombres.
Dios Todopoderoso y Eterno, que tienes en tus manos el destino de todos los hombres y los derechos de todos los pueblos. Asiste a los que gobiernan para que por tu gracia se logre en todas las naciones la paz, el desarrollo y la libertad religiosa de todos los hombres. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos, hermanos, a Dios Padre Todopoderoso por todos los que en el mundo sufren las consecuencias del pecado, para que cure a los enfermos, dé alimento a los que padecen hambre, libere de la injusticia a los perseguidos, redima a los encarcelados, conceda volver a casa a los emigrantes y desterrados, proteja a los que viajan y dé la salvación a los moribundos. Dios Todopoderoso y Eterno, consuelo de los que lloran y fuerza de los que sufren, lleguen hasta ti las súplicas de quienes te invocan en su tribulación, para que sientan en sus adversidades la ayuda de tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Mira el árbol de la cruz, donde estuvo clavada la salvación del mundo. Venid a adorarlo. Venid a adorarlo. propios de la relación de la cruz es este que es conocido como los improperios. Son una especie de queja de Dios ante nuestro pecado. Dice, por ejemplo, pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿En qué te he ofendido? Respóndeme. Yo te saqué de Egipto y tú preparaste una cruz para tu Salvador. Pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿En qué te he ofendido? Respóndeme. Yo te guié
alimenté con el maná, te introduje en la tierra excelente, y sin embargo, tú preparaste una cruz para tu Salvador. ¿Qué más pude hacer por ti? Yo te planté como viña mía, escogida y hermosa. Qué amarga te has vuelto conmigo. Para mi sed me diste vinagre. Con la lanza traspasaste el costado a tu Salvador. Pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿En qué te he ofendido? Respóndeme.